Creo que todos estamos claros en la necesidad de reportar el avance en nuestros proyectos y existen los famosos status report. En otras industrias también hablan de los reportes de situación. Pero la pregunta es, ¿funcionan estos reportes realmente para tomar acciones oportunas cuando se necesitan? ¿O son simplemente información al mejor estilo post-mortem que constituyen una estadística más del proyecto o de la industria? ¿Se hacen aportando valor o simplemente sencillamente porque siempre se han hecho así? Bueno, creo que en este video vamos a contestar algunas de estas preguntas y la idea es hacer una reflexión sobre lo que yo llamo la paradoja de los status report. Comencemos. Estarán de acuerdo conmigo en que muchos de los reportes que preparamos, por ejemplo, en proyectos, no nos están dando la información oportuna o por la información para tomar acciones oportunas, mejor dicho. Muchas veces son reportes con información de hechos que ya sucedieron y sobre los cuales no podemos hacer nada porque ya son, como dije en la introducción, al mejor estilo post-mortem. Lo que sucedió y únicamente nos va a funcionar para tomar medidas de mejora a futuro o para tomar datos de estadísticas del proyecto, por ejemplo, pero no nos está funcionando para tomar acciones inmediatas. No significa que los reportes no sean necesarios, en realidad por supuesto que lo son, pero la idea es responder la pregunta de si están aportando o no están aportando valor. Es decir, ¿funcionan estos reportes para tomar acciones en el momento en que se necesiten, para resolver un problema que acaba de surgir y evitar que se haga más grande o no? Otra pregunta que tenemos que hacernos es qué tipo de reporte necesitamos, con qué frecuencia lo vamos a necesitar y si puede o no ser automatizado. Para entender un poco mejor el concepto que quiero transmitir en este video, pensemos en el siguiente escenario. Pensemos en el caso de un avión. El objetivo de este avión es llevar a los pasajeros desde el punto A al punto B. Supongamos una duración total del vuelo de unas 11 horas. Bueno, resulta que inmediatamente después del despegue la tripulación debe activar el piloto automático. Y una vez activado el piloto automático, la tripulación se va a dormir por las siguientes 5 horas. Pasadas esas 5 horas, la tripulación se despierta para ver el reporte del control aéreo y revisar los instrumentos de navegación. La pregunta es, ¿tiene sentido eso? ¿Tiene sentido revisar los instrumentos de vuelo 5 horas después de haber despegado? Por supuesto que no. En 5 horas pueden haber cambiado muchísimas cosas y no tiene sentido que la tripulación espere 5 horas para revisar qué dicen los instrumentos o cuál es el reporte de vuelo. Bueno, recuerda, no podemos controlarlo todo. Siempre habrá imprevistos en cualquier escenario que estemos. Por supuesto que la industria de la aviación se toma muy en serio este tema, porque hay millones de vidas que están en juego. Pero si estamos hablando de un proyecto en una compañía X, quizá la importancia que se le dé no sea la misma. Y bueno, aquí es donde entramos entonces en los 4 consejos que te quiero dar para mejorar el tema de los status report. Número 1. Establecer claramente cuáles son los KPIs y los OKRs, es decir, cuáles son esos indicadores de desempeño clave y esos objetivos y resultados clave que vamos a monitorear. Ya más adelante hablaré en otro video sobre específicamente lo que son los KPIs y los OKRs. Por ahora lo que necesitamos tener claro es que debemos establecerlos desde el principio. Número 2. Diseñar un dashboard o tablero de control basado en esos indicadores clave que acabamos de mencionar. El tema del dashboard o tablero de control es muy importante en proyectos. Para ello podemos hacer uso de herramientas desde básicas, como por ejemplo un Excel, donde podemos desarrollar nuestro tablero de control, o ya irnos a software un poco más sofisticados, como puede ser un Power BI o Tableau, o incluso algunas compañías manejan sus propios tableros de control basados en sus CRMs o sus softwares propios. Pero al final y al cabo lo importante es poder desarrollar algún tablero de control que nos permita, valga la redundancia, llevar el control de los proyectos,
tener información actualizada, ojalá en tiempo real, y eso nos va a permitir monitorear muy bien el avance del proyecto, los issues que se vayan presentando, y de esa forma pues tendremos un mejor control del mismo. Si todavía no tienes un tablero de control, no acostumbras a usarlo para monitorear el avance de tus proyectos, te recomiendo que lo intentes, te recomiendo que lo pruebes, que diseñes alguno basado en los indicadores que ya conversamos anteriormente, pero es altamente recomendado que lo empieces a usar. Definitivamente vas a notar la diferencia de gestión cuando llevas un tablero de control de cuando no. Como consejo número 3 es importante agregar señales visuales y auditivas que sean llamativas como parte de este dashboard o tablero de control. De esa forma vamos a tener una especie de alarma que nos indique cuando uno de estos indicadores está fuera de control o está fuera del rango que hemos establecido, y eso nos va a ayudar a tener mucho más control y poder tomar acciones mucho más rápido. Pensemos por ejemplo en un centro de operaciones o en una sala de control donde una alarma pues nos indica si hay algún problema y podemos actuar de inmediato. Pues es el mismo concepto. Cuando vemos alguna señal visual o auditiva que nos indique que algo no está bien, entonces podemos perfectamente tomar acción inmediata. Y número 4, lo que necesitamos es reportar la información de ser posible en tiempo real. Si no es posible en tiempo real, al menos de la forma más oportuna posible. Por ejemplo, al final de cada día. Es decir, tener la información de la forma más oportuna posible es clave para poder tomar decisiones y acciones oportunas. Si seguimos estos 4 consejos, vamos a tener al menos 3 beneficios muy importantes. Número 1, vamos a contar con información actualizada y en tiempo real. Esto es clave para cualquier proyecto. Número 2, vamos a poder tomar acciones oportunamente. Basada en esa información en tiempo real nos va a permitir reaccionar de una forma mucho más rápida y así poder tomar acciones en el momento que se necesita. Y número 3, nos va a eliminar o al menos a disminuir la necesidad de los reportes asincrónicos. Quizá podemos eliminar la cantidad de reportes que estábamos presentando originalmente o al menos presentarlos con una frecuencia menor. Recuerda esto, los reportes por supuesto que son importantes, pero deben agregar valor y deben ayudarte a tomar acciones oportunas en el momento en que se necesiten. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video.